estudiantes universitarios han pasado por un proceso de selección de nivel intelectual suficiente para seguir los estudios de nivel superior. Sin embargo, los obstáculos que presenta el estudio son superados por algunos estudiantes, quienes con los mismos docentes y algunos textos de referencia son capaces de obtener excelentes calificaciones. Si consideramos el éxito como la capacidad que tiene un individuo para definir un propósito en la vida, estamos desarrollando su potencial cognitivo, afectivo, físico y estamos sembrando valores en los demás para su realización. De acuerdo con Malave, los estudiantes que alcanzan el éxito académico poseen alta motivación, una actitud hacia la carrera elegida y buenos hábitos en los estudios. Los resultados muestran que los hábitos de estudio, la organización de tiempo, el apoyo familiar, que es muy importante, y la priorización de las actividades son factores que favorecen el éxito académico. Condiciones culturales. Empezamos analizando que los estudios culturales, que son un campo de investigación de carácter interdisciplinario, que explora las formas de producción, creación de significados y de difusión con los mismos en las sociedades culturales. En todo entorno de aprendizaje hay una cultura predominante que influye sobre los otros componentes del entorno. En la mayoría de las culturas se toma por sentado o puede estar más allá de la conciencia de los alumnos y aún de los profesores. Entonces, para los estudios culturales, la cultura no es una práctica, ni es simplemente una descripción, es la suma de hábitos y costumbres de una sociedad. Condiciones físicas del proceso de aprendizaje o de estudio. Cuando hablamos de estas, hacemos referencia a la distribución y condiciones del espacio físico donde desarrollamos nuestros estudios, así como de los materiales que estamos implementando. Un ejemplo de esto es como podemos ver en la fotografía que se está proyectando. Estamos viendo el escritorio y aquellos materiales que se están utilizando para desarrollar el estudio, como computadora, cuadernos, lápices, entre otros. Si bien estas condiciones físicas van a influir en nuestros estudios, estas deben cumplir con ciertas características que ayudan a optimizar el proceso de aprendizaje y los resultados obtenidos. Entre estas tenemos lo que es la limpieza. La limpieza nos ayuda a tener de cierta manera una vista agradable que nos inspira a poder seguir estudiando. Otra característica es la seguridad. El espacio en el que vamos a ir desarrollando nuestro estudio debe proporcionarnos un sentimiento de seguridad para que podamos desarrollar nuestros estudios de manera óptima. Otra condición que debe cumplir es que tiene que ser estético, es decir, tenemos que tener bien distribuidos nuestros materiales de tal forma que al momento de desarrollar nuestras actividades, estos no se vean no vayan trompezando uno con el otro, es decir, cuando queramos alzar, por ejemplo, cuando queramos alzar un lapicero, cuando queramos alzar un libro que necesitamos en ese momento, este no esté por debajo de otro que también estemos utilizando o que no se encuentre en el área en la que la necesitamos. Otra de las condiciones es que debe generar un sentido de pertenencia, ya que cuando realizamos nuestros estudios nos metemos en un proceso de concentración para poder comprender todo lo que estamos leyendo o todo lo que estamos investigando. Entonces, cuando nosotros desarrollamos estas actividades y al mismo tiempo tenemos dentro de nosotros un sentido de pertenencia, nos ayuda a desarrollar mucho mejor las actividades. De tal forma que nos permite optimizar, como ya lo había mencionado antes, el proceso de aprendizaje, ayudando a que se aprenda de una mejor manera posible. Nos permite también a presentar mejores resultados en nuestros estudios y en nuestro trabajo. Hablando ahora de las condiciones. Ahora vamos a hablar de las condiciones sociales. Las condiciones sociales también influyen en lo que es el desarrollo de nuestros estudios. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de las condiciones sociales? Son aquellas que se encuentran en nuestra sociedad, como ser la familia, el colegio, la comunidad, entre otros, que de alguna manera influyen en nuestra motivación y esto se da a través de la comunicación. Un ejemplo tal es cuando en una familia, al momento de realizar nuestros estudios en nuestro hogar, con las tareas que se nos designan,
y desarrollamos las actividades y nuestra familia se sienta con nosotros a explicarnos y ayudarnos a entender aquellas dudas que tenemos sobre algún tema. Entonces, esta comunicación ayuda a que quien esté estudiando o quien esté en el proceso de aprendizaje comprenda mucho mejor las cosas y se sienta motivado. Otro ejemplo sería en la escuela. Cuando nosotros estamos desarrollando nuestras actividades, nuestros estudios, nuestras investigaciones, entre otros, ya sea individual o de forma grupal, y tal vez nos topamos en algún momento con algún problema que no nos permita proceder o seguir adelante con nuestra investigación, y viene otro compañero o otro profesor a podernos explicar de manera un poco más acertada lo que ya tenemos en la investigación, esto nos permite a nosotros seguir avanzando. Y gracias a esta comunicación que se dio, ya sea por parte de otro alumno o por parte de otro maestro, nos sentimos motivados porque ese cuello de botella que habíamos encontrado al momento de estudiar o de investigar por el hecho de no haber entendido algún concepto, ya se ve despejado y libre. Esto también nos motiva. En la sociedad, como podemos ver en la imagen, la educación, tanto como el aprendizaje, lo vemos diario en la sociedad. Cuando vamos en un autobús, cuando vamos en nuestro auto, cuando vamos caminando, cuando vamos a un centro comercial, cuando vamos a un parque, entre otros, nuestra educación y aprendizaje se ve motivada. Sobre todo un ejemplo claro puede ser hablando de niños que recién están aprendiendo tal vez a leer, escribir o comprender mucho mejor las leyes que rigen nuestro país. Cuando uno sale a esta sociedad que nos rodea, el niño puede observar que cuando tiene que cruzar la calle debe pasar por cebras, por la cebra blanca. Cuando ve a una persona mayor que necesita ayuda, debe ayudarla. También el niño puede observar que los autobuses tienen paradas de bus, que los autobuses deben respetar los semáforos. Y en fin, un montón de cosas que como sociedad va influyendo en nuestro proceso de aprendizaje o estudio, ya sea de manera positiva o negativa, ya que la comunicación que genera, si bien no de forma directa tratando de enseñarnos, sí lo hace con ejemplos, ¿no? La sociedad nos enseña con ejemplos, nos inspira con ejemplos, nos comunica con ejemplos y nos motiva con ejemplos. La sociedad ha influido y va a influir siempre en el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, ya dando un ejemplo, hablando de los estudiantes universitarios. La sociedad en la que nosotros nos presentamos también nos va ayudando a desarrollar nuestras actividades. Cuando estamos nosotros llegando a la universidad, cuando estamos llegando a casa, cuando estamos de camino y vamos queriendo comprender un poco mejor las cosas, vamos queriendo, o cuando sales de forma positiva de la universidad y ves que afuera tu sociedad te proporciona también ese ambiente de positividad, te proporciona esa comunicación que te dice, hey, tienes que estar motivado, sigue adelante, entonces tú sigues con tu motivación. Si saliste de la universidad motivado, llegas a tu casa y sigues motivado y sigues estudiando, ¿no? Que muchas veces, yo creo que todo nos ha pasado cuando salimos a veces, ya sea de casa motivados, de un colegio, del trabajo motivado, y en el transcurso del camino nos sucede algo como sociedad, ya sea que esté algún tipo de accidente, ya sea que tal vez se nos presente un problema en el camino, entre otros, al momento de llegar a nuestro destino ya estamos desmotivados y esa desmotivación también influye en nuestro proceso de aprendizaje. Las condiciones para el estudio. Las condiciones para el estudio son aquellas características que pueden ayudarnos o dificultar el proceso de aprendizaje. Un lugar adecuado, un entorno idóneo, un ambiente familiar adecuado nos ayuda a un proceso de aprendizaje idóneo. Como bien lo hemos dicho, existen una variedad de condiciones para el estudio, pero las psicológicas nos ayudan y nos orientan a tener un equilibrio mental para tener un estudio provechoso. Existen características que las voy a mencionar que se deben tener: voluntad, motivación e interés, concentración y autocontrol emocional. Motivación, voluntad, si se requiere tener un máximo provecho de las
facultades intelectuales se requiere de un gran esfuerzo. Pero para estudiar primero debes querer hacerlo. Por eso se trata de voluntad, es querer hacerlo. Motivación e interés. El impulso por el estudio pueden ser promovidos por causas internas, deseos, motivación e intereses que uno mismo tenga. Por ejemplo, el querer sacar una buena nota o motivarse para salir en el cuadro destacado. Son motivaciones que cada persona individualmente tiene. También tenemos concentración. Mantener la atención en un solo tema o actividad y no distraerte con otras preocupaciones es la concentración que se debe tener si quieres tener un buen rendimiento académico. Autocontrol emocional. Saber identificar cuando una emoción se apodera de nosotros es de suma importancia, porque cuando uno desea estudiar debe tener la mayor concentración posible sin que unas emociones alteren el equilibrio de la persona. Es por eso que cuando uno tiene que tener autocontrol emocional, si una persona está enamorada o así, debe dejar esos pensamientos a un lado y autocontrolarse y enfocarse en el estudio. Bueno, voy a hablarles sobre las condiciones económicas. Para llevar adelante un estudio o una carrera universitaria necesitamos tener constancia, inteligencia y también esfuerzo, ponerle esfuerzo, ¿no? Pero también se necesita dinero, puesto que en esta vida nada es gratis y costear una carrera universitaria o algún estudio es económicamente costosas. Bueno, vamos a analizar qué gastos necesita un universitario. Tenemos los gastos de vivienda, tenemos los gastos de transporte, de indumentaria y también de libros, apuntes, fotocopias. Son gastos que un estudiante tendrá a lo largo de su carrera. Estos gastos pueden, si bien ser financiados por los padres, algunas personas o estudiantes no tienen la carrera pagada o en sí alguien que se las financie. Estos estudiantes entonces tienen que conseguir trabajo para tener ingresos. Y esos ingresos, algunos estudiantes necesitan un trabajo para costear sus estudios. Debido a esto y a este límite de gastos y tiempo, no le pone énfasis a sus estudios. Pero algunas personas, estudiantes que tienen el estudio financiado por sus padres, tienen como que una ventaja, bueno, no es ventaja, un nivel de vida básico, ¿no? Se pueden dedicar solamente a estudiar y entender, salir rápidamente de las universidades. Es por eso también que algunos estudiantes con parejas tampoco le dan el tiempo suficiente y los recursos a sus estudios porque se dedican, le ponen un poco de interés a sus estudios, ya que tienen una pareja y una vida hecha, aunque no todos esos los casos, solamente mencionamos algunos, ¿no? Por otro lado, tenemos a los padres que hacen un sacrificio para que sus hijos estudien y entonces ellos lo financian el estudio, pero obviamente para un estudiante, para que tenga una estadía estudiantil digna, los familiares hacen un sacrificio. Muchas veces los padres gastan el dinero de su jubilación o si no, dinero de sus retiro, viajes, etc., para financiar el estudio y darles un estudio digno, ¿no? Carrera digna. Pero también vamos al lado de las personas que no tienen recursos económicos y se basan en becas para
para costear el estudio universitario. Pero obviamente están una presión constante y hay un estrés constante en el estudiante.